hermoso, precioso momento. ¿Quiere tomar asiento un momento? Quiero pedirle a todos ustedes que puedan poner atención a la palabra de Dios. Es un momento, son muchas cosas las que los ministros de Dios fueron compartiendo y de las que fui tomando y diciendo, Señor, me va a faltar tiempo y voy a tener que repetir la palabra y escucharla para poder asimilar todo lo maravilloso que ha soltado en estos días. Creo que Dios nos ha llenado de su poder, de su unción, de sus enseñanzas maravillosas y que tenemos que irnos sabiendo, como decía el apóstol Silvia anoche, que allá afuera tenemos que ser gente que lo tenga meditando constantemente y experimentándolo y viviéndolo cada día, que no se nos escape entre las manos, que el mundo no nos quite lo maravilloso que Dios está soltando sobre nosotros cada día. Sabe que para mí es una honra que podamos estar todos juntos y poder estar en este lugar. Es algo que por elección propia uno muchas veces no haría, pero que por obediencia, amor, por honra y por respeto estoy en este lugar y le doy gracias a Dios. Gracias a Él por su misericordia, por su amor, por habernos escogido para adorarlos todos juntos en este lugar, para compartir una palabra con ustedes. Y quiero pedirles que tome atención y que luego, si necesitara, pudiera tomar estas palabras y meditarlas cada uno en su hogar, en su casa, entre la familia, porque sabe que el Señor nos ha estado ministrando ya no como a niños en la palabra, sino a gente madura, que ya empieza a elegir la vestimenta, pero no por decisión propia, sino a decir, Señor, yo quiero adorarte, quiero entrar en intimidad contigo y quiero tener las ropas santas, que tus vestiduras me formen, que tus vestiduras me armen de un ser que empiece a honrar tu realidad, que empiece a hablar en el espíritu, que ya no hable como un hombre natural o como una mujer natural, sino que hable conforme al corazón de Dios, que viva conforme al corazón de Dios, que pueda manifestar en su existencia, como decía el apóstol, que pudiéramos ser cartas abiertas delante de los hombres, que nuestro andar sea tan cercano al corazón de Dios que puedan ver a Dios aun cuando no hablemos, cuando no haya palabras en nuestros labios, aún en eso, en nuestras acciones puedan ver al Señor. Y sabe qué? Que nosotros tenemos la dicha de haber estado en un tiempo de esta tierra en donde la palabra de Dios, donde la revelación es un manual para nosotros. Es un manual de instrucciones para vivir cada segundo de nuestra vida. El Señor nos dejó en su misericordia las instrucciones para vivir cada vez más cercanos a lo que Él desea, cada vez más cercanos a lo óptimo de su pensamiento. Y Dios me hablaba de una palabra ayer acerca de que en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14, de una palabra que muchas veces la leemos, pero que muchas veces se nos pasa sin poder tomar la atención necesaria para ver qué es lo que está diciendo el Señor acerca de eso. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nosotros estamos en este lugar en una cena de pacto, en donde el Señor nos está vistiendo, nos está dando nuevas vestiduras, en donde nos está quitando la vergüenza, la esclavitud, la vieja vida, y nos está revistiendo de las armaduras de Dios. Nos está dando la autoridad, nos está dando el poder, nos está dando la unción para vivir de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito. Y Dios me hablaba y siempre el Señor me hace pensar en una palabra durante varios minutos, varios tiempos y como que se me va de la idea y vuelve durante todo un día. La comunión íntima de Jehová, dice la Biblia, de Jehová es con los que le temen. Dice, y a ellos
hará conocer su pacto. Y a mí me gusta mucho leer distintas versiones de la palabra de Dios. Si usted lee distintas versiones de la palabra de Dios, en algunos momentos va a encontrar que alguna versión le quita peso y otra le ajusta el peso que usted siente en su corazón a la palabra que Dios está diciéndole. ¿Y sabe qué? Estaba leyendo la Nueva Versión Internacional y dice: el Señor brinda su amistad a quienes le temen y les da a conocer su pacto. ¿Sabe qué? Habla mucho acerca de que la amistad de Dios con el hombre es con el que le teme. Y me preguntaba y hablaba con mi esposo y con mi hija y decía, ¿qué parte muchas veces no entendemos de este capítulo? ¿Sabe qué? Muchas veces ahondamos en que Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere que estar en intimidad con nosotros. Pero nos olvidamos que hay una condición para que Él sea nuestro amigo, para que Él quiera darnos a conocer algún secreto de su corazón. Y sabe que esta condición es temerle. El temor y la honra están íntimamente ligados. ¿Y sabe por qué? Porque hace un tiempito atrás tenía la dicha de hablar con mi padre y le comentaba que había estado enseñándole a mi hija y a una de mis sobrinas acerca de enseñándoles a modo de son jóvenes y de que me gustaría que aprendan la palabra de Dios y que vivan de acuerdo a la palabra de Dios sin exigirles tanto la lectura, sino introducirla. Y lo compartí con mi hija y con una de mis sobrinas y decía, ¿qué prefiere Dios? Y es una pregunta que yo le invito a hacerse. ¿Qué prefiere Dios? ¿Obediencia o prefiere honra? Muchos de nosotros responderemos rápido y diremos obediencia. Y está bien porque la palabra de Dios dice que Él prefiere la obediencia a cualquier sacrificio que pudiéramos hacer. Prefiere que obedezcamos. Pero cuando interpretamos la palabra honra y empezamos a buscar qué significa en la Biblia la palabra honra tiene que ver con que amo hacer lo que me pide, pero quiero hacer un poco más. ¿Sabe que hay un ejemplo en la Biblia que dice que el rey David, primero un ejemplo anterior, dice, Moisés fue direccionado a formar un templo o a formar al pueblo de Dios y a enseñarles y a soltar sobre ellos las leyes que Dios le había dado en intimidad. Pero el rey David deseaba una casa para Dios y él deseaba hacerla. Eso es honra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué? Dios ama que le obedezcamos. No sería lógico que yo dijera que Dios no quiere la obediencia. No, Dios ama que le obedezcamos. Pero ¿sabe para quién es la obediencia? Para los niños. Los niños tienen necesidad de dirección. Pero cuando uno llega a ser adulto y cuando uno empieza a andar por decisión propia en la vida y empieza a tomar decisiones de familia, de hogar, habla con Dios y empieza a tomar decisiones más profundas y empieza a hacer relaciones diferentes al solo obedecer, sino que empieza ya a entrelazar relaciones y empieza en un hombre maduro, en una mujer madura, empieza cuando tiene que empezar una relación con una persona, empieza a ver intimidad, empieza a ver conocimiento y cuando uno desea alegrar el corazón de otro, ahí empieza en nosotros el salir de la obediencia y empezar a amar. Al Padre uno lo ama o Dios nos ha dado el lazo primario, pero cuando habla de honra y un corazón de David para con Dios, es una elección personal, no es una obligación que Dios vaya a pedirte, es una elección personal. Dios ama que le obedezcas porque Él dice que te conviene no pecar, pero ama con intensidad y se hace amigo del que desea honrarlo. ¿Sabe qué? Solo la esposa puede estar en intimidad con el esposo. Solo la esposa puede mirarse en intimidad con el esposo. No hay nada alrededor y no hay nada que el esposo pueda obligarla a hacer.
tiene que ser por amor. Y esas son las vestiduras que Dios quiere darnos hoy. Quiere enseñarnos a salir del solo te obedezco y decir, Señor, yo te amo, quiero honrarte, quiero conocer tu pacto, quiero entender lo que quieres hacer con mi vida y con la gente que me rodea. Quiero saber qué es lo que quieres. Y ¿sabe qué? Dios nos reviste de una identidad cuando lo conocemos, cuando creemos en Él. Él nos hace temerle, pero no en un temor que tiene miedo, en un temor que solo le obedece porque no quiere recibir algo malo, sino que empieza a amarlo porque lo conoce, que empieza a amarlo porque tiene intimidad, que empieza a amarlo porque necesita estar cerca. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Señor le brinda su amistad a quien le teme y les da a conocer su pacto. Y esa es la invitación que yo quería hacerles en esta noche, de que podamos pasar de ser niños y obedecer simplemente a ser gente que elige amarlo, que elige al esposo, que toma la decisión de casarse con él, que toma la decisión de vivir como una novia ataviada, lista para el esposo. Qué hermoso que Dios me vea lista para él, lista. Porque a veces, ¿sabe qué? Cuando nosotros obedecemos simplemente, solo hacemos lo que se nos pide. Muchas veces el hecho de hacer lo que se nos pide, se nos pasan detalles y se nos pasan las posibilidades de darle a Dios lo mejor de uno. Nos limitamos, hacemos que nuestro comportamiento se rija solo por el hecho de que nos han dado una dirección. Y quizás a veces hasta no podemos lograr manifestar nuestro deseo de adorarlo y de servirlo. ¿Y sabe qué? Honra es temer. Nadie que no tema puede honrarlo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si yo no lo amo con un amor que quiere satisfacerlo, simplemente estoy siendo justo, quizás, o no es la palabra justo, sino decir alineado con una idea de Dios, pero no traspasé la línea para poder convertirme en intimidad con Él, convertirme en amistad con Él, convertir mi corazón en algo más profundo. Entonces Dios me hablaba de que cada uno de nosotros pudiera saber que la obediencia es maravillosa, que eso es lo que rige a los hombres de Dios y por eso vivimos distinto, pero que cuando hemos pasado y hemos madurado y hemos crecido, es necesario que podamos elegir dentro de nuestro ser amarlo y honrarlo con ese temor que no quiere hacer nada para que el esposo se entristezca, ni quiere hacer nada para que el esposo tenga vergüenza. Dice la Biblia que el Señor en Génesis dice que creó al hombre y formó a la mujer y dice que ellos andaban sin vestimentas. Quiere decir que no tenían vergüenza, podían estar. Y eso, en alguna manera, habla de que al no haber conocido antes del pecado, al no haber conocido la vergüenza, ellos podían estar, concretamente podrían estar desnudos, uno frente al otro, y no había nada que los avergonzara. Y el pecado trajo vergüenza, trajo esclavitud, el pecado trajo desidia en el hombre, trajo pensamientos rotos, trajo deshonra. Nadie que mira, hay un ejemplo en la Biblia donde hay hijos que ven a Noé desnudo, eran hijos que vieron al padre desnudo y a Dios no le agradó. Pero entre ellos se miraban desnudos y no tenían vergüenza antes del pecado. Quiere decir que Dios ha preparado la intimidad del matrimonio para los que le temen, por eso lo honran. Porque amar es honrar y honrar es temer. Eso es lo que el hombre de Dios debe entender. Debemos tener claro que amar es tener cuidado, es tener respeto sumo. Es decir, no quiero ofenderlo a Dios. Por las dudas, esto no le gustara, no lo hago. ¿Sabe qué? Cuando uno obedece simplemente, no va a algunos lugares, pero no ha tenido la oportunidad de hacer algo. ¿Qué pasa si se presenta la oportunidad de ofender a tu esposo o a tu esposa? Bueno, miremos aún más al Señor de los cielos. ¿Vas a decir palabras deshonrosas en la intimidad de tu casa cuando tu idea es honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores? No, te vas a cuidar porque lo amás,
porque tu corazón está queriendo complacerlo y decirle: Señor, yo te amo en la intimidad, te amo en lo secreto, te amo en donde nadie me ve, te doy mi vida donde nadie puede oírme, solo tú. Oh Padre, yo sé que todo lo que está pasando en esta noche nos lo está hablando el Señor. ¿Sabe qué? Hay gente y hay muchos de nosotros que tenemos que limpiar un poco más y decir: Señor, yo te obedecía y creía que te amaba, pero hoy necesito ir un poco más allá. Necesito amarte con honra, necesito amarte con temor, con temblor, de no ofenderte, de no dañarte. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel es algo que a mí me apasiona leerle a mis hijos, porque es la parte donde la Biblia habla tan específicamente de cuántas veces Dios oyó a su pueblo, de cuántas veces Moisés fue a mirarse cara a cara con Dios y Dios le hablaba y le dio las tablas de la ley y le enseñó cómo tenía que andar y se enseñó cómo tenía que caminar. Dice que el pueblo de Dios vivía en el desierto. ¿Por qué? Salieron de la esclavitud y el plan de Dios era que llegaran a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Sabe qué? El plan de Dios es que usted camine hacia la ciudad santa, camine a Cristo, camine al poderoso, al gigante, al que venció la muerte, al que venció el pecado, al que todo lo puede. Pero ¿sabe qué? Hay una condición: que usted aprenda de aquello que lee y que aprenda de aquello que escucha de la palabra de Dios. El pueblo de Israel tenía una nube que los cubría del fuego intenso, del calor intenso del sol, y una columna que los calentaba en el frío. Tenía un rocío que era el pan de cada día. Tenía la vida, tenía los alimentos, tenía la palabra, tenía alguien que transmitiera a Dios. Pero ¿sabe qué? Se equivocaron muchas veces en hablar mal de lo que Dios estaba haciendo. 10 veces se quejaron y todas las veces recordaron la esclavitud. ¿Sabe qué? Cuando usted vive como naturalmente, se olvida de amarlo y de temerle en lo diario. Y empieza a decir: oh, porque el gobierno, porque el trabajo, porque los pastores, porque los padres. Y empieza a hablar mal de lo que Dios está haciendo. Y empieza a decir mal de lo que Dios le está pidiendo o lo está formando. ¿Sabe qué? Muchas veces, y cuando ministraban ayer y estos días estuvieron ministrando los siervos de Dios, me hablaba tan fuerte el corazón, porque muchas veces simplemente el hecho de dudar o de pensar que Dios no puede tanto conmigo porque yo no puedo conmigo, de minimizarlo a Dios a humano, le empezamos a decir: yo no te honro tanto, no te respeto tanto, no creo que puedas tanto porque yo no puedo conmigo. ¿Sabe qué? Eso es traerlo a Dios a mi realidad. Cuando yo digo que mi economía no puede más, cuando digo: pero ¿viste lo que es? Empiezo a decir: ni Dios tiene poder. ¿Sabe qué? Eso es falta de temor. Porque el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que todo lo determinó de antemano, Él puede con usted. Él puede con lo suyo, Él puede con su casa, Él puede con sus hijos, Él puede con su matrimonio, Él puede con su vida, Él puede con la sentencia de Satanás, puede vencer la muerte, Él resucitó de entre los muertos y puede. Entonces, ¿sabe qué? El Señor me hablaba de que nosotros pudiéramos levantarnos y tomar el ejemplo de la palabra de Dios para leerla todos los días con santo temor, porque es ahí donde se declara su amistad para con nosotros. Es ahí donde Él empieza a decirte: mi pacto se va a cumplir contigo. Todas las palabras que dije se van a cumplir, porque como sale el sol sin que se lo recuerde cada día, y como la luna está cada noche, así lo que te dije se va a cumplir. Tu palabra es tuya, pero la de Dios es del Todopoderoso. Tu palabra es humana, pero la de Dios es del Todopoderoso, es del Espíritu Santo, el que crea todas las cosas, el que se manifiesta entre todos, el que venció la muerte, el que venció el pecado. Así que yo quería comentarte en esta noche que si quieres amarlo y quieres temerle, tienes que empezar a decir: Señor, en la intimidad te voy a creer. Cuando el diablo le susurre a mi oído y le diga: no puedes,
yo te voy a decir, Señor, yo te creo. No sé cómo lo vas a hacer, no voy a minimizarte a ser humano, no voy a imaginar cómo lo harías, pero sé que lo vas a hacer. Yo creo que lo vas a hacer y ahí empieza usted a desarrollar el temor. Si usted le dice a su corazón, a su alma y a su espíritu que temen a Jehová, le teme. Porque lo está decretando, dice la palabra de Dios, que el decreto es de los santos. Nuestro decreto es santo. Cuando usted habla, está decretando sobre usted. Si usted dice que hay vida, porque Dios está con usted, porque usted le teme, porque usted le ama, porque usted lo honra. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios que la tierra que fluye leche y miel era un ejemplo para que hoy que nosotros estamos transitando, peregrinando por la tierra, por el diario vivir hacia Cristo, podamos tomar el ejemplo de que no se te ocurra murmurar, para que no ofendas al Dios Todopoderoso, que no se te ocurra chismosear porque vas a ofender al Todopoderoso, para que temas antes de pecar porque vas a ofender al Todopoderoso. Pero voy a Cristo y Él puede con todo. Voy a Cristo y Él tiene leche y Él tiene miel y Él tiene el poder para hacer maravillas. Oh, santo y poderoso Dios. Yo quiero decirte una última palabra que quiero profetizar sobre nosotros. Y está en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, en el capítulo 128. El poder de Dios está en este lugar. El poder de Dios está en este lugar. ¿Sabe qué? Si uno toma el ejemplo de la palabra de Dios, no puede equivocarse, porque es ahí donde está la amistad de Dios. Es ahí donde le revela a sus santos y a sus profetas su pacto. Y le da a conocer a los hombres su pacto, su promesa, lo que no piensa dejar que falle. Te dice Dios y te repite Dios, porque Él no va a dejar que su palabra falle. Por amor de sí mismo, Él no va a dejar que su palabra falle. Y ¿sabe qué? Yo podía gozarme porque anoche, antes de saber qué iba a compartir, porque esto anoche fue a pedido del apóstol Byron y decía, qué difícil que es pararse delante de hombres y de mujeres que son ungidos por el poder de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios siempre tiene a alguien. Dios siempre tiene algo para decirnos. Y siempre Él es maravilloso y me hacía pensar en qué hermosa la ciudad de Dios. Y ¿sabe qué? Me hacía acordar de una canción que mi mamá cantaba cuando éramos chicos y decía, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro y mar de cristal. ¿Y sabe qué me hacía acordar? Y lo pensaba y hoy hablaba con Alejandro y me dice, y es Cristo Jesús. Ese es la ciudad santa. Nosotros estamos caminando al encuentro con el esposo. Nosotros estamos caminando al encuentro con el Rey Todopoderoso. Hay una palabra que el Espíritu Santo me pone en el corazón y antes de profetizar quiero aclarar y decir, ¿sabe qué? En el libro de Efesios, le pido un segundito más. En el libro de Efesios capítulo 6, yo lo pude compartir como primera palabra en el año y Dios me habló fuertemente al corazón y lo quiero compartir. Sé que el Espíritu Santo tiene alguien, tiene gente, tiene pueblo para mostrarle su palabra y para enseñarnos. En el libro de Efesios, sí, pero la Biblia no, está hablando Efesios de la manera en la que Dios puede revestirme de la armadura de Él. Mire, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer corto. Sí, pero voy a hacer una aclaración que el Espíritu Santo pone en mi corazón. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, como dice bien el apóstol, habla de
cómo viste de poder, cómo nos viste de poder el Señor. 6:10, el título dice la armadura de Dios. Pero ¿sabe qué? En este capítulo hubo algo tremendo antes en mí. Empecé leyendo eso y ¿sabe qué? Yo estoy muchos días de mi vida luchando en mi interior con algo que es querer vivir más mañana en este momento. Es como que muchos días tengo momentos en donde digo, tengo tanto para hacer, tengo como ansiedad, o momentos donde mi lucha es querer tener control. Y siempre tengo que volver a Dios y decir, tú tienes el control. Y muchas veces tuve una clínica privada con mi padre que tuvo que a modo de médico, tratarme mucho y aprender a hablar palabras de bien. Y ¿sabe qué? No siempre estamos de acuerdo con nuestros padres. No siempre estamos contentos con la dirección que nos da. Y parece que no tuviera nada que ver con que vamos peregrinando hacia Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Hay una condición de temor que Dios ama. Dice la Biblia en Efesios 6, deberes filiales. Y usted se preguntará qué tiene que ver con la armadura de Dios. Dice la palabra de Dios, hijos, obedezcan en el Señor. Voy a leer la traducción, Reina Valera. Dice, hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Sabe qué me hablaba Dios con esta palabra? Que el temor y la honra tienen que ver con una decisión de amar por encima de. Y muchas veces el lazo nos permite faltar a nuestros padres. El lazo nos permite deshonrarlos. El lazo familiar, que podría decirse que hay, nos permite decir, no voy a hacer lo que me pide. O probablemente no me sea fácil. Pero dice la Biblia que esta promesa es la promesa que tiene, dice la Biblia que esta es para que te vaya bien, es una promesa con mandamiento. Y el mandamiento con promesa. Entonces empieza diciendo, yo te mando porque te voy a dar para que te dé. Entonces habla Dios de que muchas veces en nuestro corazón queremos toda la armadura de Dios, y es lo que sigue diciendo, pero no estamos dispuestos a ser gente de honra que tiene temor. ¿Sabe por qué? Porque si yo digo que amo a Dios y no honro a mis padres que veo, si yo digo que amo a Dios y no puedo respetarlos y obedecerlos, si yo digo que amo a Dios y no puedo tener el placer de servirles porque no me nace, entonces en realidad a Dios lo amo con la condición de que ellos no estén, o lo amo por encima, o lo amo de maneras que a Dios no le agradan. Mire lo que dice, primero habla de la honra a los padres, y sea libre o sea esclavo. Muchas veces nos sentimos esclavos, no nos sentimos hijos, nos sentimos esclavos porque me presiona, me opresiona, me siento rara, me siento mal, me siento... ¿Y sabe qué? Dios nos está formando. Nuestro caminar no es santo por sí mismo. Para que sea santo, tiene que limpiarnos cada día.
y me limpia con mis padres, y me limpia con los siervos de Dios, y me limpia con la honra, y me limpia con el temor, y me limpia con la sangre del Cordero que corre por mis padres y ha trasladado a mi vida, y me limpia, ¿y sabe qué? Me da la armadura de Él. Cuando yo puedo amar y honrar y temer a mis padres y a mis amos, dice Dios en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, mire, esto es para el pueblo de Dios. Por lo demás, es una manera como decir, quédate tranquilo, que si haces esto, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuándo es el día malo? Cuando estoy desprevenido de que lo amo y lo quiero honrar. Empiezan los argumentos de Satanás. ¿Viste cómo te lo dijo? ¿Viste cómo te lo pidió? ¿Entendés que a otro lo honra más? Y Satanás viene con argumentos que no son solo del espíritu, sino que son de la carne. Son decisiones que debo tener. Decir, no, Satanás, hasta acá llegaste. Ningún arma forjada contra los hijos de Dios puede prosperar. Hasta acá llegaste. Ningún pensamiento de Satanás me va a hacer deshonrar a mis padres. Ninguna idea del enemigo me va a hacer deshonrar. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo quiere santo. Y cuando usted puede honrar a sus amos y a sus siervos y a sus padres espirituales, viene la armadura de Dios y dice, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice su palabra que Él es la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que ¿sabe cómo lo honro? ¿Cómo lo temo? ¿Cómo le temo? Leyendo la palabra de Dios, para que me esté ciñendo, para que me esté calzando, para que me esté dando la vestidura, su armadura, a través de mis padres ministeriales. Y yo quiero profetizar sobre la iglesia. Yo sé que vas a tener tiempo para meditar esta palabra. Y Dios le está hablando a gente que le cuesta muchísimo mirar a un hombre o a una mujer como a Dios. Pero ¿sabe qué? Él puso a gente que lo representa. Y nos guste o no nos guste, para ser santos y perfectos como el corazón de Dios quiere, tenemos que amarlos, honrarlos, obedecerlos. Y no estoy hablando, y Dios me libre de querer someterlo a usted bajo la línea de un hombre. Solo quiero decirle que para que usted tenga el poder de Dios encima, tiene que honrar, tiene que amar sobrenaturalmente, rota las cadenas de la humanidad y puesto el Espíritu de Dios sobre su cabeza, puesto el Espíritu de Dios sobre su casa, puesto el Espíritu de Dios sobre su cuerpo, su alma y su espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo quiero soltar una palabra sobre la iglesia. La palabra de Dios, ahora sí, en el libro de los Salmos, en el capítulo 128. Dice la palabra de Dios, y lo voy a leer en una versión que es la Nueva Versión Internacional. Después usted lo lee en su casa para que entienda mucho acerca de lo que dice el Señor. Dice, el cántico de los peregrinos se llama. Es el canto de los que van hacia Sión. Es el canto de los que van a Jerusalén. En realidad van a Cristo. El que van a la tierra donde fluye leche y miel. Dice, dichosos todos los que temen al Señor. Los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso vas a comer. Dice, y gozarás de dicha y prosperidad.
En el seno de tu hogar tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástagos de olivo. Así será bendecido aquel que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y que vivas para ver los hijos de tus hijos. Que haya paz en Israel. Que haya paz en tu vida. Que haya paz. Que haya paz. Que sos un peregrino que va a camino a Jerusalén. Y Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. Pueblo de Dios, Jehová te bendiga. Te bendiga. Jehová te bendice. Te bendice para que veas a tus hijos. Para que veas a los hijos de tus hijos. Para que veas la bondad de Dios en la tierra. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Te invito a adorarlo. Te invito a darle gloria. Gloria, gloria, gloria. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Lo adoramos. Le damos gloria y honra a su nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.